¿Qué tal a todos? Un saludo muy especial. Hoy damos inicio al tercer seminario web con el título Impacto de las violaciones de datos en la confianza del consumidor. Hoy en día hemos venido hablando de cuán importante es el usuario final, el consumidor, el cliente, llámelo como usted quiera llamarlo, y el consumidor se ha convertido en un activo de mucha importancia, de un valor eh, muy grande para las empresas. En esta era digital, donde la transformación es vertiginosa, la confianza que tenga el consumidor con los productos, con los servicios, con las plataformas, etcétera, que le brindemos es sumamente importante. Y debemos de cuidar constantemente esa confianza para que no se vea amenazada por violaciones de datos que día con día lo vemos que crece. Todos los días escuchamos, leemos noticias, vemos noticias en las redes, se indica que ha existido la violación de datos de diferentes formas. El pillo tiene o se las ingenia con cualquier cantidad de formas para violar la privacidad, para violar el contenido de los datos y por tanto utilizarlos de modo no adecuado. En esta presentación vamos a explorar, vamos a hablar de cuál es el impacto que tienen las violaciones en la percepción y el comportamiento del consumidor, así como esas implicaciones repercuten en las empresas y en la economía en general. Si hacemos una anatomía de una violación de datos, tenemos en primera instancia que los atacantes, los hackeadores, encuentran una vulnerabilidad en los sistemas de seguridad de la empresa y por ende van a lograr accesar a esos datos sensibles. A eso le llamamos la infiltración. De alguna u otra manera buscan accesar a esa información sensible para poner en precario la seguridad de esa empresa. En segunda instancia tenemos la extracción. Una vez que han ingresado a los sistemas, ahora viene el proceso de extraer esas grandes cantidades de información, sea esta información personal, financiera, corporativa, etcétera. Esta extracción, en teoría, se pretende que sea sin ser detectados. ¿Qué es lo que sucede? Ingresamos a los sistemas, empezamos a extraer datos sin ser notados y en determinado momento, ahora sí, llega el instante en que vamos a dar noticias de que nos hemos infiltrado en los sistemas y que tenemos datos. Mal estaría en que el infractor llegue y desde el minuto cero notifique que está extrayendo datos. Él necesita extraer la mayor cantidad de datos y datos sensibles para luego dar la publicidad. En tercera instancia de esta anatomía tenemos el descubrimiento. Entonces ya viene que la empresa o detecta que algo está sucediendo que no es normal o es alertado por el infractor. A menudo esto no sucede de forma inmediata, repito, sucede semanas o meses después. Y luego viene, ahora sí, la respuesta de parte de la empresa, de la organización, la cual ha sido violentado sus datos, a iniciar protocolos de emergencia, a notificar a los afectados, a implementar medidas correctivas. Todo esto que acabo de narrarles es la anatomía de una violación de datos. Y aquí es importante indicar que hay algunos elementos preventivos que debemos de implementar para evitar o minimizar, porque quizá la palabra adecuada no es evitar, porque de alguna forma lo van a lograr, pero sí debemos minimizar el
eh, la repercusión que tenga esa infiltración. ¿Cuáles son algunas consecuencias de las violaciones de datos? Si lo analizamos a nivel de empresa o a nivel individual de personas, vemos que hay un daño a la reputación. Hay pérdida de confianza y pérdida financiera. Estas son algunas de las consecuencias. En el tema de pérdida de confianza, vemos que los clientes empiezan a tener dudas de si comparto o no los datos. ¿Cuántas veces llegamos a un banco, a una empresa del Estado, a la parte de pago de servicios municipales, a las municipalidades, al pago de impuestos de renta, de venta, de declaraciones de renta, cualquier tipo de información que se maneje datos sensibles? Y si hemos notado que durante cierto periodo está proliferando la infiltración de empresas en entidades del Estado, pues nosotros vamos a tener dudas en compartir esa información. El otro tema es el daño a la reputación. La imagen de la empresa que ha sido afectada va a decaer. Entonces podemos reducir en ventas, en el valor de las empresas. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que bancos internacionales o nacionales, empresas internacionales o nacionales han sido hackeadas o han sido infiltradas sus bases de datos, y vemos el estado de situación en la bolsa de valores y ese valor de esa empresa baja por una semana, por 2 semanas, hasta por periodos más largos? El otro es que lógicamente vamos a tener pérdidas financieras por multas legales, por costo de recuperación de datos, por gastos de comunicación, por disminución de ingresos. Al fin y al cabo, si un banco se ve afectado por este tipo de infiltraciones y no logran dar con las personas que hicieron la infiltración y no tienen seguros contra este tipo de situaciones, el banco va a tener que asumir las consecuencias de esa afectación y por ende sus ingresos se van a ver disminuidos. Estos son solamente 3 casos en donde tenemos cuáles son consecuencias de las violaciones de datos. ¿Cuál es otro efecto que tiene estas infiltraciones, estas violaciones a los datos? Es la percepción pública. Hablamos de que los consumidores van a dudar sobre la privacidad, sobre la capacidad que tengan las empresas para proteger esos datos personales. Muchas veces cuando ingresamos a páginas web buscando información, lo más básico, lo más elemental que se nos pide es el aceptar, rechazar o limitar el acceso a las cookies. Y si nos ponemos a analizar de forma detallada cuál es el objetivo que se tiene a la hora de dar una aceptación tácita a esas cookies, pues vemos que estamos expuestos a una serie de situaciones, desde lo más sencillo que es que vía cookies puedan las empresas determinar cuáles son nuestros gustos y preferencias y nos bombardeen con publicidad. Digamos que ese sería el menor de los daños. Tenemos empresas o personas o entidades dedicadas a agarrar estas cookies y a proliferar la información, a manejarla, a distorsionarla, hasta accesar a nuestras cuentas, a nuestra información personal. Otro efecto que tiene en la percepción pública es menos disposición a compartir. Entonces, yo como usuario voy a ser reticente a compartir información personal. Y muchas veces a mí me ha correspondido llegar a un supermercado y me dicen su número de cédula para pagar. Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Por qué estoy yo obligado a dar ese informe? No, es para, por si el producto le sale malo o por si mañana tenemos una promoción. Ojo con la información que compartimos. Entonces,
ya hay una predisposición a no dar la información. ¿A qué trato se le va a dar a esos datos? Entonces, es importante tener claro cuál es la percepción pública, cómo vamos a manejar en nuestras empresas esas solicitudes de datos, dado el acontecimiento que se está dando en el ecosistema. Otro aspecto es la pérdida de confianza en la marca. Si vemos que constantemente la misma empresa está siendo afectada por violaciones de datos, pues esa empresa, esa marca va a tener una disminución en la confianza. ¿De quién? De sus clientes, de sus favorecedores, y eso se va a ver reflejado en las ventas y en la reputación. Entonces, el tema del manejo de datos, de la protección de datos a nivel corporativo, de empresa y a nivel individual es sumamente importante en esta época de la evolución tecnológica y es un elemento que debe ser considerado por o dentro de todo el ecosistema de la regulación digital. Recordemos, y lo hablamos en los anteriores seminarios web, que la regulación ha venido teniendo una evolución. 40 años atrás era una cosa totalmente diferente a la que tenemos hoy en cuanto a regulación. Y hemos ido evolucionando de regulación de redes, regulación de servicios, hoy a regulación de plataformas, hoy a regulación de contenido. Entonces, vean cómo esa evolución de la regulación, si bien no ha sido vertiginosa, ha sido paulatina con el paso del tiempo y debido a esa evolución de la tecnología. ¿Cuáles otros elementos en el impacto en la percepción pública? Una desconfianza generalizada. Ya los consumidores hoy en día están más informados, tienen noticias, tienen el conocimiento, tienen información de primera mano de cuáles son los riesgos asociados con los datos, con la privacidad y el manejo que se haga de estos datos. Va a haber un mayor escepticismo. Ya los consumidores van a ser más cautelosos al proporcionar información. Siempre se dan casos de usuarios, de clientes, de personas que caen. Y yo conozco en cantidad de personas que han caído y en cantidad de metodologías o de técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes para hacer caer a estos consumidores. Personas que a lo largo de su tiempo ahorraron dinero para su retiro y durante su retiro con una llamada de este tipo de personas donde a una persona la sofocan y le dicen que si no paga va a perder la casa, que esto, que lo otro, que su familiar está en una situación peligrosa, que debe socorrerlo, en fin, N formas para hacer caer. El otro es la preocupación por el robo de identidad. Y lo vemos esto a diario. Y hoy con la inteligencia artificial lo vemos más a menudo. El temor a ser víctima del robo de identidad es tremendo hoy en día. Y vemos cómo a través de la inteligencia artificial podemos suplantar una identidad que prácticamente si no somos cuidadosos en el manejo, en el comportamiento de este tipo de situaciones, vamos a caer. ¿Qué tipo de datos están comprometidos? Los datos personales, la información financiera, los datos médicos, los credenciales. Entonces veamos cómo echa la ley, echa la trampa, echa la tecnología. Tenemos por un lado una evolución, un crecimiento tecnológico que viene a facilitar nuestra vida diaria desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del ocio, en fin, de cualquier ángulo que lo veamos, nos ha facilitado la tecnología. Pero de igualmente
la misma tecnología hace que estos fascinerosos puedan venir y nos comprometan nuestros datos. ¿Qué tipo de datos? Los datos personales, nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, que son objetivos comunes en las violaciones de datos. Hoy, este tipo de datos se denominan como datos públicos. Mi nombre es público. En el registro nacional o en el registro civil, cualquiera puede entrar con mi nombre, con mi dirección y averiguar qué propiedades tengo, fecha de nacimiento, si soy casado, etcétera, etcétera. Es información pública. Pero, ¿qué manejo hago yo de esa información? Ahí es donde está el problema. ¿Qué uso yo de esa información para venir a cometer fechorías? El otro es la información financiera, número de tarjeta de crédito, información bancaria, detalles de transacciones que se pagan en el mercado negro a valores altos. Los ciberdelincuentes utilizan todo este tipo de información para cometer sus fechorías y por ende pagan volúmenes de datos. Y lo más grave es que toda esta información, si bien es cierto, se encuentra en el registro público, el registro civil, en los bancos, el acopio de toda esta información luego se vende en el mercado negro a valores incalculables porque el uso que se va a hacer de esos datos no va a ser el adecuado. Otra información sensible o comprometida son los datos médicos, el historial médico, la información de seguros, resultados de pruebas vulnerables, en fin. Veamos que todo este tipo de información es información sensible, son datos personales que las empresas, el Estado y la persona deben cuidar, deben de proteger. Otro tipo de información o de datos comprometidos son las credenciales, el nombre de usuario, contraseñas que pueden comprometer las cuentas bancarias, el acceso a redes sociales, a plataformas, en fin, una serie de datos que si no hacemos un manejo adecuado y que si no existe una regulación para el uso de estos datos con estipulaciones bien claras de consecuencias de un mal uso de estos datos, de una exacerbación de estos datos de manera no adecuada, vamos a tener enormes problemas. Por eso es que la regulación digital y las nuevas tecnologías son sumamente importantes en el manejo de estos datos personales. Reiteramos el impacto inmediato en el consumidor, la pérdida de confianza, la ansiedad y preocupación, la búsqueda de alternativas, reevaluación de la relación. ¿Qué pasa con la ansiedad y preocupación? Bueno, ya existe un temor a ser vulnerables, a que si yo acceso una red Wi-Fi en cualquier lugar, ya ni siquiera voy a poder utilizar las redes sociales y mucho menos hacer una transacción bancaria y mucho menos accesar información de la empresa, etcétera. Por lo tanto, los consumidores empiezan a buscar diferentes alternativas para sentirse más seguros, más confiables. Es importante que tengamos claridad en que el uso de los datos es un elemento sensible en esta era de la digitalización de los servicios. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de todo este tema sensible de los datos? Pérdida de clientes, daños a la reputación, impactos financieros y cambios en el comportamiento del consumidor. Esto nos llama a que como empresa, como Estado, implementemos una serie de medidas para no perder clientes, para no perder la reputación, para no tener pérdidas por multas
por pérdida de ingresos, a no tener a clientes insatisfechos. Todo esto es de relevancia que hace que nosotros tengamos que tener presente todo este tipo de elementos para reaccionar, para ser proactivos. Algunos factores que influyen en esa pérdida de confianza está la gravedad de la violación. O sea, cuánta cantidad y qué tipo de datos están comprometidos. Yo como empresa debo tener claridad de cuáles son los datos que manejo de mis clientes, qué cantidad de datos manejo, cómo voy a proteger esos datos y qué sensibles son esos datos si caen en manos de la competencia o en manos de los malhechores, qué uso van a hacer de esos datos y qué impacto va a tener todo eso en mis clientes y en mi empresa. Entonces vengo y como empresa necesito implementar de la forma más rápida y transparente posible respuestas, medidas para evitar que esa violación se llegue a dar en, en la mayoría de los casos o minimizar, porque como dije antes, el evitar de que cero se pueda dar es muy difícil. Siempre se irán a dar. Pero si yo mitigo esa pérdida de confianza de mis clientes, si yo le garantizo a mi cliente que sus datos están seguros con A, B, C metodología, hago que esa pérdida de confianza se minimice. Y luego tengo que tener un historial de seguridad de cuál ha sido mi historial de antecedentes de hackeo de datos, de pérdida de información, si no la he tenido, si la he tenido, qué grado, en qué grado han sido afectados mis clientes, etcétera. Entonces vean que no solamente es la implementación de tecnología, de soluciones de nuevos servicios, no solamente es idear qué cosas quiere el cliente, es que detrás de todo esto hay un manejo de datos que se debe de garantizar seguridad. Por eso en las empresas deben existir entes que se encarguen de la seguridad de los datos, que implementen protocolos de seguridad, mecanismos de protección que sopesen esos ataques, que minimicen esos ataques. Va desde el más simple método hasta el más sofisticado. Lógicamente, cada uno de ellos tiene su costo, pero uno simple es una duplicación de las bases de datos. Tener un espejo en un sitio distante, remoto, con conectividad diferente de su base de datos principal, estar haciendo backups cada cierto tiempo con regularidad y por ende tener plataformas que me impida el ingreso de el hackeo a la empresa. Hoy en día, el implementar este tipo de medidas, si bien es cierto, son caras, pero es más lo que yo protejo o lo que me beneficio que lo que perdería, la cantidad de dinero que perdería, no solamente por clientes que se me fueron, sino por recuperar esa información. Otros sectores en donde se ve impactado el tema de las violaciones de datos está en el sector financiero, el bancario, entidades financieras, en el sector salud, en las redes sociales, en el comercio electrónico. En redes sociales vemos todos los días eh, parte de nuestros seguidores o nuestros amigos, entre comillas, en las redes sociales, que hacen una manifestación de que si les llega una solicitud de amistad, no soy yo, fue hackeada mi red. Eso es pan de todos los días. Entonces, las redes sociales están expuestas a
una violación de esas bases de datos, de esa pérdida de la privacidad. Entonces, constantemente debemos estar monitoreando que nuestra red social no haya sido hackeada porque el uso que se le pueda hacer. Otro elemento es el comercio electrónico. Las violaciones en las plataformas de comercio electrónico es un elemento hoy que es casi pan de cada día, donde vemos empresas fantasmas que salen a comercializar, a vender productos que usted de muy buena voluntad adquiere y luego se quedó usted sin el producto y se quedó usted sin las ventas. Entonces, la confianza que nos pueda brindar esa plataforma, esa empresa e-commerce, debemos de verificarla, debemos de revisar antecedentes, comentarios, existe, no existe, dónde están físicamente. Yo he sido uno que normalmente llamo, pregunto, puedo visitar. No, es que nosotros somos virtuales, lo que tenemos son unas bodegas. Bueno, ¿dónde están ubicados ustedes? Y voy y visualizo si realmente me van a entregar un producto o lo que me están entregando es una expectativa de un producto que nunca se va a concretar. Entonces, es importante ese tema de el impacto que tiene las violaciones de plataformas en el comercio electrónico. Existen una gran cantidad de casos de estudios de violaciones que a lo largo del tiempo han sido emblemáticos y que han tenido un impacto significativo en la confianza del consumidor y que van, aunque ustedes no lo crean, poco a poco cambiando la forma en que las empresas y los consumidores van a ir abordando el tema de seguridad. Esto ha sido de un aprendizaje día a día, todos los días. Al vernos sometidos a este tipo de violaciones, a este tipo de ataques, nos da para aprender. Entonces, tenemos lo que se llama las lecciones aprendidas, que es de suma importancia en ciberseguridad o ciberseguridad en esta era de evolución tecnológica. Algunos casos recientes de violaciones de datos está, por ejemplo, el Equifax, Yahoo, Facebook, donde se afectaron millones de usuarios exponiendo la información personal, nombres, direcciones, números de seguridad social y datos financieros. Y el impacto o las consecuencias de estas violaciones pues se ve en el robo de identidad, en fraudes, en pérdida de confianza de las empresas y por ende como lo dijimos antes, en la disminución del valor de las acciones y el pago de multas ilegales. Hay casos en donde ya se ha dictado sentencia a empresas que no asumieron con responsabilidad la implementación de medidas de seguridad que garantizaran la privacidad de esos datos. Y por ende se llegó a determinar de que eran muy blandas esas medidas y por lo tanto no estaban seguros. Entonces se les impuso multas bastante grandes por no haber instaurado medidas de seguridad fuertes, resistentes y sólidas. El caso de Equifax, que en el 2019 afectó a 147 millones de personas, se robaron datos, enormes cantidades de datos sensibles que incluían números de seguridad social y fechas de nacimiento. El otro caso en el 2016 en Yahoo, que comprometió 3.000 millones de cuentas, se robaron datos, nombres, direcciones de correo electrónico y contraseñas. Toda esta información en el mercado negro tiene valores incalculables. ¿Cómo medir pérdida de confianza? ¿Cómo medir qué tanto afecta o se ve afectado el cliente, el consumidor,
Bueno, podemos hacerlo a través de encuestas de percepción, a través de un análisis de sentimiento, métricas de retención e impacto en ventas. Son algunas de las técnicas que podemos utilizar para medir esa pérdida de confianza si nos hemos visto sometidos a un hackeo, a una vulnerabilidad. En cuanto a las encuestas de percepción, podemos realizar encuestas directas para evaluar el nivel de confianza de los clientes antes y después de la violación de datos. El monitoreo en redes sociales nos va a permitir ver cuál es el sentimiento. Muchas veces, y aquí se ha dado en Costa Rica con un banco en particular, que hubo una época en donde todos los días salía información de que habían hackeado las cuentas y habían sacado el dinero. Entonces usted en ese momento hace una encuesta, un sondeo en redes sociales y veía que la pérdida de confianza de esa entidad financiera había decaído enormemente. Y luego de esos hechos, vimos a esta entidad con una publicidad agresiva, tratando de restaurar esa confianza, indicando que habían ya detectado dónde estaba la vulnerabilidad y habían corregido con medidas paliativas. Otro es a través de métricas de tasa de retención de clientes, análisis de patronos de abandono, etcétera. Y también, creo que la más sensible y la más fácil de medir es una evaluación de los patrones de compra, patrones de venta, ingresos antes o después de los incidentes. Entonces vean cómo hay una serie de medidas que yo como empresa puedo implementar para tener una idea de qué es lo que, cómo está censándose el estado de situación y cuáles son las medidas para combatir esa pérdida de confianza o para reconstruir esa confianza. Comunicación transparente, como le decía, esta entidad bancaria hizo una propaganda, pero agresiva a más no poder, para poder establecer o reconstruir esa confianza a través de los medios de comunicación, a través de indicando qué medidas habían tomado, qué pasos a futuro, etcétera, etcétera. Otra es mejorar la seguridad, implementar medidas de seguridad, de protección de datos, sistemas de seguridad que vengan a prevenir futuras violaciones. Y no solamente a decirlo, sino a demostrarlo a través de la publicidad. Luego viene el tema de las compensaciones, del apoyo a los afectados, donde ya hoy no solamente es tener un seguro contra este tipo de cosas, sino ver que haya un acercamiento de esa empresa hacia el afectado para indicarle qué es lo que va a, cómo vamos a resarcirle ese daño, etcétera, etcétera. Y otro es los certificados de seguridad, que hoy en día lo vemos en las diferentes páginas web de los bancos, de las empresas que venden, de esas empresas que dan servicios, en donde se recalca que se cuenta con un certificado de seguridad de entidades internacionales. Esto demuestra el compromiso de estar utilizando mejores prácticas en la protección de datos. Muy bien, ahora entramos a un aspecto importante y es el papel de la regulación. A través del tiempo, en diferentes latitudes, se han implementado y se están implementando y se continúan implementando y mejorando acciones, tales como en la Unión Europea el Reglamento General de Protección de Datos. En la documentación del curso ustedes puedan ahondar en este tema. En el tema de Estados Unidos, la Ley de Privacidad del Consumidor de California otorga a los residentes más control sobre sus datos personales y establece obligaciones a las empresas. En Brasil, la Ley de Protección de Datos Personales de Brasil establece un marco integral para la protección de datos. Y en Sudáfrica, el POPI Act, que es una ley de protección de información personal que promueve
esa protección de datos personales. Entonces veamos que como tenemos ya diferentes mecanismos en diferentes latitudes que nos nutren para nosotros poder tropicalizar a nivel país, a nivel empresa, algunas medidas en este tema. ¿Cuáles son las tendencias futuras en protección de datos? Bueno, hoy hablamos de que la inteligencia artificial es de mucha utilidad en ciberseguridad. A través de la inteligencia artificial puedo detectar y prevenir amenazas en tiempo real. Eso ya está probado. El blockchain para la seguridad de datos. Entonces, implementación de tecnologías blockchain para mejorar esa integridad y esa trazabilidad que es sumamente importante. Otro es el desarrollar tecnologías que protejan los datos, incluso durante su procesamiento. Esa es la computación confidencial. Y el otro es la autenticación biométrica avanzada. Hoy en día, para accesar al celular, para accesar a un banco, incluso a una zona residencial, a unas oficinas, hacemos uso de la autenticación biométrica. Entonces, hay una adopción de una serie de métodos de autenticación más seguros que nos van a permitir proteger esos datos. ¿Cuál es el costo económico de la pérdida de esa confianza? Bueno, según datos, el 38% de pérdida de clientes es el promedio que las empresas pierden en violación de datos. Hay un promedio de 3.86 miles de millones de dólares por violación de datos en el 2021. En tiempos de recuperación se establece que en promedio se dura en 280 días en identificar y en contener esa violación. En Costa Rica hemos vivido el año tras anterior, vivimos una psicosis donde fueron hackeadas 3-4 empresas del Estado y donde duramos hasta 3 meses para recuperar ya un normal funcionamiento de esas empresas. Y el impacto en el valor de la acción se habla de un 5.7% que experimentan las empresas en caída en promedio del valor de la acción. ¿Cuáles serían unas mejores prácticas en las empresas? Ya para ir terminando. 1, la cultura de seguridad. 2, la inversión en tecnología. 3, plan de respuesta a incidentes. Debemos fomentar esa cultura de seguridad que incluye lo que hemos hablado, la capacitación, políticas claras de manejo de datos, un enfoque proactivo, inversión en tecnología, bueno, sistemas más robustos, actualizados, soluciones encriptadas, sistemas de detección más fortalecidos, herramientas de monitoreo en tiempo real. Y el plan de respuesta a incidentes, tenemos que tener protocolos claros que vengan a notificar de qué hacer en esos casos y que nos pueda dar una comunicación transparente. En síntesis, las estrategias para restaurar esa confianza, seguridad mejorada, transparencias y comunicación y una atención al cliente. Debemos de tener una regulación digital proactiva, implementar o ver qué podemos implementar de la Ley de Protección de Datos de Europa, de la Ley de Privacidad de California y leyes nacionales para poder garantizar esa protección de datos, el control de acceso a esa información, la encriptación de los datos, el monitoreo y la detección. Es muy importante que la confianza del consumidor esté con nosotros. El 95% de los consumidores afirman que dejarían de hacer negocios con empresas que hayan sufrido una violación de datos. Por ende, debemos ser responsables como empresas, evaluar riesgos, identificarlos, evaluarlos, capacitar a los empleados, hacer pruebas periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades y cumplir con las leyes y las regulaciones que hoy en día están
por doquier. El papel de la tecnología, ahí está. Hoy podemos cifrar datos, hoy podemos monitorear, hoy podemos tener respuesta a incidentes y autenticar esas cuentas para poder garantizar la privacidad de información. Una comunicación proactiva, una construcción de relación con el cliente y un empoderamiento del cliente es importante para construir esa confianza a largo plazo. Reitero, capacitación del personal, planes de respuesta a incidentes y evaluación de riesgos es fundamental que las empresas lo implementen. Y para terminar, existe una serie de mecanismos para la protección de datos que podemos implementar, que son onerosos, sí. Entonces, es fundamental que las empresas adopten, evalúen ese panorama de ciberseguridad, implementen las mejores prácticas, utilicen la última en tecnología y que mantengan un diálogo abierto con los clientes, lo que redunda en proteger la confianza y el asegurar éxito a largo plazo. En conclusión, la confianza del consumidor es un valioso activo y debemos de protegerla, de establecer estrategias de seguridad. De nuevo, los insto a que sigan leyendo y participando en el curso, revisando la documentación, participando en los foros de discusión, dando aportes. Y recuerden, el creer que se sabe es el único obstáculo que impide aprender. Gracias y los invito al próximo webinar.